Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida al Salón Sucre para esta jornada de la semana número 31 de la salud ocupacional. Aprendizaje, experiencia y empatía en un mundo intergeneracional. Les saludamos en nombre de la Corporación de la Salud Ocupacional y Ambiental. La Corporación de la Salud Ocupacional y Ambiental está conformada por 4 sociedades académicas y científicas. La Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional, Capítulo Antioquia, la Asociación Colombiana de Seguridad Íntegra, la Sociedad Colombiana de Ergonomía, Capítulo Antioquia, y la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, Capítulo Antioquia. Durante 25 años, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental ha trabajado por llevar a cabo jornadas académicas para la actualización, análisis y reflexión de los conceptos de los profesionales del sector, liderando procesos de innovación. Los invitamos a disfrutar de un espacio muy especial que hemos preparado para ustedes para que habiten su presente en el Salón Santa Fe. Estará disponible cada hora a partir de las 8 de la mañana con aforo limitado. Agradecemos a nuestros aliados comerciales, quienes se hacen presentes con nuevas alternativas, servicios y productos. Colmena Seguros, Positiva Compañía de Seguros, Seguros Bolívar, AXA Colpatria, ARL Sura, Consejo Colombiano de Seguridad, Saventis, Cultura Segura, Grupo Grema LTDA, Nardia, Ludo Prevención, Universidad de Antioquia, Alturas Villanueva, Serentia, BMC, Segur APP, Escuela de Gestión Estratégica EGE, Actura, Azonap, Conintec, Delta Plus, Dotacondor, Intecon, Hightech, Abbott, ErgoEyes y Valora Analytic como nuestro principal aliado en comunicaciones empresariales. En esta tercera y última jornada académica en el Salón Sucre tendremos para ustedes más de 6 conferencias y damos comienzo a la programación del día de hoy con la conferencia sobre implementación de la nueva resolución de evaluaciones médicas ocupacionales. Estará a cargo de los doctores Bernardo Enrique Hernández Castillo y Manuel Fernando Pérez Viloria. Bernardo Enrique Hernández Castillo es médico especialista en salud ocupacional y docente, con profundización académica en seguridad y salud en el trabajo, medicina laboral, educación, ergonomía, amplia experiencia en la gestión integral de la salud laboral en diferentes sectores y comprometido con la prevención de los riesgos laborales. Miembro de la Junta de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y del Consejo Colombiano de Seguridad. Representante de sociedades científicas ante el Consejo Nacional de Riesgos Laborales y el COPERSO. Presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, miembro de ICOG. Manuel Fernando Pérez Viloria es médico especialista en medicina laboral y del trabajo de la Universidad CES, magíster en gestión de riesgos laborales y SST del Instituto Europeo de Posgrados de Madrid, de España. Médico calificador de origen y secuelas, docente universitario y consultor para la gestión de la salud laboral en las empresas por más de 16 años. Actualmente presidente del Capítulo Antioquia de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Los invitamos a pasar adelante para que continúen con su exposición. Muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, para nosotros un gran placer estar en este momento y conversarles sobre un tema de altísimo interés y son las evaluaciones médicas ocupacionales. Vamos a estar trabajando de una manera diferente, vamos a estar teniendo unos espacios específicos para hablar sobre la resolución, vamos a ocupar más o menos unos 30 minutos en ello. Después vamos a un escenario de preguntas que hemos considerado suficientemente valiosas para que ustedes se lleven estrategias de implementación y al final unas consideraciones y unas recomendaciones. Vamos a tener un espacio para preguntas, súper importante que esas preguntas sean concretas, precisas y podamos en ese momento ocupar la mayor cantidad de preguntas que se tengan sobre ello.
Para iniciar, es un placer para mí estar como miembro de una sociedad científica, la segunda más antigua de nuestro país, y acompañado de Bernardo, que es el presidente desde la Dirección Nacional. Así que nosotros como expositores vamos a dar inicio a este encuentro. Hablemos un poquito de la resolución 1843. La resolución 1843 nació en el 29 de abril del presente año. Y lo que sucede en esta resolución es que hay unos pequeños tips que todos los que trabajamos en SST tienen que conocer. Lo primero es entender que esto viene de la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones es una entidad que reúne a 4 países de Sudamérica: Perú, Bolivia, Ecuador y nuestro país Colombia. De alguna manera, esta entidad tiene un carácter supranacional. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen un objetivo de tener leyes y promover la salud de los trabajadores. Así que desde ese punto de vista pueden incluso pretender tener directrices superiores a las constituciones políticas de cada país. El objetivo está claro, pero tienen que tener en cuenta que no es esta su única resolución que tiene alto interés. Los que trabajamos en SST conocemos la ley 1562 del año 2012, puesto que allí nos cambiaron el nombre, ¿se acuerdan? De salud ocupacional pasamos a seguridad de salud en el trabajo. Pero también hablan de lo que es el artículo 3, accidentes de trabajo, enfermedades laborales. Y en ese orden de ideas, desde esa época, la Comunidad Andina de Naciones nos está dando línea. Ahora, imaginen lo que está pasando en nuestro país. Tenemos un Plan Nacional de Seguridad de Salud en el Trabajo que está proyectado para 10 años, también tuvo línea directa a través de la CAN para encontrar todas las estrategias y manejos como tal. ¿Qué pasó con la resolución 1843 y por qué en tiempo récord nos llega una resolución nueva si teníamos desde el año 2007 una que se conocía como la 2346? Sucede que en junio del 2024 la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-202, ordena al Ministerio de Trabajo, por unas condiciones específicamente con las pruebas de embarazo, a que se realice una actualización de la forma de hacer evaluaciones médicas ocupacionales en el país. Y desde junio del 2024 al 29 de abril del presente año, tuvimos esta actualización. La primera parte va a estar bajo mi responsabilidad. Les voy a dar precisamente la introducción y pasaremos a conocer todas las evaluaciones ocupacionales por intermedio de Bernardo. Quiero que sepan que todo lo que sabíamos en evaluaciones médicas ocupacionales cambió, excepto 6 evaluaciones. La primera, conocida como evaluaciones ocupacionales para conductores. Sigue vigente su resolución específica por Ministerio de Transporte. La segunda tiene que ver con manipulación de alimentos. Aquí no se toca ninguna de estas consideraciones de las normas que hablan específicamente sobre esta actividad. La tercera, porte y tenencia de armas de fuego, completamente vigente el sector administrativo de defensa. ¿Cuál sigue? Trabajo en alturas. ¿Qué más? Trabajos de media, alta y baja tensión y adicional, espacios confinados. Ahí tienen entonces las únicas 6 evaluaciones ocupacionales que no se van a tener en cuenta para este proyecto de, en su momento, transición. Hoy cumplimos exactamente 2 días ya en donde el tiempo de transición ha finalizado. Vamos a dar un concepto puntual y esto desde el punto de vista de la gestión de la salud en el trabajo cambia por completo el panorama. Es muy frecuente los que trabajamos en SST encontrarnos con la siguiente disyuntiva y es que todo lo que venía por parte de la EPS se convertía inmediatamente en una recomendación o una restricción. Casi que a veces se copiaba y se pegaba. ¿Lo recuerdan? Fantástico. Este es un muy buen momento para los que hacemos seguridad y salud en el trabajo. Es un muy buen momento para los médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, porque se deja por medio de un acto legislativo la gran diferencia que va a tener. Todo lo que venga de EPS o de médicos tratantes desde el 29 de abril tiene el concepto de recomendación médico-terapéutica. Cópienlo y péguenlo. Hay cosas en las que yo intento llevar a mis empresas a que sean prácticas. Si es ley en Colombia, copien y péguenlo. Recomendaciones médico-terapéuticas. ¿Qué significa eso? Es todo lo que envían los profesionales o los que tienen registro en talento humano en salud
de aquellas situaciones que necesitan hacer o intervenir para que en tratamiento y rehabilitación tu enfermedad vaya mejorando. ¿Qué sucede con el mundo laboral? Ahora, solo los médicos especialistas en SST tenemos la responsabilidad de hablar del mundo del trabajo. Dicho de otra manera, médicos de bata blanca, pero también de botas, porque tenemos que conocer procesos productivos para poder hacer el ajuste del mundo intralaboral. Dicho de otra manera, todo lo que viene de EPS hoy tiene que tener un filtro directo por todas las empresas. Y el único que va a ser responsable de ello va a ser su médico, va a ser su IPS. La mayoría de las empresas tienen médicos que tienen una contratación directa, o otras de alguna manera lo que están haciendo es que tienen un proveedor. Pues aquí también van a aprender por parte de Bernardo y mía la forma como van a tener que ajustar a sus proveedores, puesto que estos recursos son directamente de los empresarios. Hablemos precisamente de responsabilidades. Esto es otro de los grandes hitos que se tiene con la resolución. Cuando hablamos de responsabilidades, desde el año 2015 el Ministerio de Trabajo por primera vez empezó a incluir responsabilidades de trabajadores, porque desde 1950 el Código Sustantivo de Trabajo, la Ley 9ª y todas las leyes con las que nuestro país empieza a trabajar en SST, se dieron cuenta que todo tenía un foco específico y es que los empresarios y los empleadores tienen que gestionar. Pues desde el Decreto Único Sector Trabajo, los trabajadores hacen parte directa de su bienestar. Esta resolución va a entregar 4 tipos de responsabilidades. Vamos a iniciar con la de los empleadores. Por supuesto que no hemos cambiado absolutamente nada. Los costos, incluso los traslados intermunicipales, van en nombre propio del empleador. Excepto si son contratistas independientes, ellos asumen porque esa figura les permite ser su propio jefe. ¿Me entienden el concepto? Vale. ¿Qué sigue? La vigencia para estos prestadores. Hoy, si un prestador de servicios, un contratista, tenía que celebrar 5 contratos, tenía que hacer 5 veces evaluaciones médicas ocupacionales. Aquí también hacemos algo de quitarle tanto trámite al sistema. ¿Y cómo se hizo? Se hizo claramente mediante la posibilidad de que todos los contratistas, con un solo certificado, por 3 años, podrán celebrar el N número de contratos que quiera. El único pero y parágrafo que pusieron fue: tiene que ser relacionado con los mismos factores de riesgo, ¿vale? Si ya de un factor de riesgo que estabas clasificado nivel 1, ahora vas a trabajar en socavones, pues ahí tendrías que hacer, sí, una nueva evaluación ocupacional. Pero de alguna manera se descongestiona este proceso para los contratistas, puesto que un solo concepto les otorga la posibilidad durante 3 años de celebrar todos los contratos que pueda. Hablamos que las evaluaciones médicas ocupacionales, sobre todo las periódicas, se tienen que hacer en jornada laboral. Antes decían, madruguen, nos vemos a las 6 de la mañana, iniciaban jornada laboral a las 8, el ministerio dejó tácitamente esta posibilidad. Ahora, hablemos un poquitito de los perfiles de cargo, uno de los temas grandísimos que va a tocar Bernardo en el momento que tenga su intervención. Desde ese punto de vista, los perfiles de cargo tienen una nueva nominación, tienen unos nuevos requisitos y nos queda prohibido decir la palabra profesiograma. Aquí también es súper chévere. Yo quiero que ya desde mañana estén en sus empresas implementándolo, puesto que ya se acabó el régimen de transición. Nosotros tenemos que tener un lenguaje técnico. Profesiograma es un concepto que se quedó muy corto para lo que el ministerio hoy propone en las empresas. Seguimos con el tema de implementaciones. Vamos a hablar un par de temas más de los empleadores y es la necesidad que se les va a dar a ellos que cualquier modificación, ajuste que se tenga que hacer en las empresas, oído, solo van a contar con 20 días hábiles desde el momento que se les solicita ese ajuste razonable. Entonces, todos los que están trabajando en SST ya tienen que tener esa lista específica porque tenemos tareas, chicos, esa es la tarea. En 20 días hábiles, si el doctor Manuel consideró que hay que hacer un ajuste y una revisión del puesto de trabajo, revisar la carga física, mental, biomecánica, pues tenemos 20 días hábiles para hacerlo. Hablamos también de nuevos programas que nos incluyen. Hemos hablado por muchos años de programa de pausas activas físicas,
pero por supuesto que es coherente con lo que está pasando no en Colombia, sino en el mundo, la necesidad de programas de pausas activas mentales también. Así las cosas, estas son los principales cambios en la responsabilidad de los empleadores. Vamos puntualmente a las administradoras de riesgos laborales. Aquí no hay mucha variación. Estamos hablando que son entidades que su mayor core de negocio es ser los asesores, consultores, entregar información, brindar asesoría, acompañar en los procesos de capacitación. Y digamos que en esta resolución no hubo mucho cambio. Por el contrario, también se le estableció que ellos no están autorizados a asumir costos. Y no solo ellos, sino también intermediarios, brokers y demás, puesto que se tratan de recursos de la seguridad social. El costo de cualquier evaluación médica ocupacional es única y exclusivamente responsabilidad del fantástico. Vamos a hablar de los trabajadores. Estos son los hitos que a mí me gustan. Y hay una lectura miope de la resolución cuando dicen, no, eso no cambió mucho o cambió muy poco. Realmente tenemos ya que entender los diferentes escenarios y todas las entidades de la seguridad social, puesto que sí hay un montón de cambios y un montón de temas que vamos a empezar a articular, porque esto va a conectarse con situaciones de abuso del derecho, con procesos disciplinarios, con llamados de atención. Y no es solo que se actualizó las evaluaciones médicas ocupacionales, por supuesto que les tenemos un regalito, una lámina al final en donde tienen un resumen de lo mínimo que van a tener que hacer, y si no lo han hecho, ya llevan 2 días tarde. Ya vamos 2 días tarde. Puesto que el periodo de transición eran 6 meses, se venció justo el 29 de octubre. ¿Vale? Hoy 31 de octubre, tenemos ya un par de días con esto. Trabajadores están obligados a hacer y llevar esas recomendaciones al ámbito intra y extralaboral. El ministerio explica claramente, lo estás cuidando en el trabajo, no puedes levantar 4 kilos, pero está en la casa moviendo materas, llevando... Entonces, estamos hablando de coherencia, y la coherencia nos está exigiendo que todos los actores relacionados con la SST tengan la misma línea de trabajo. Información clara, veraz y oportuna para que nosotros los médicos en SST podamos tomar decisiones, y esas decisiones se van a ver en el concepto de aptitud, tema del cual también les vamos a dar los tips de la resolución. También vamos a tener todas las recomendaciones, obligaciones que ya las otras normas les han entregado a los trabajadores. Ojo con las situaciones de abuso del derecho, decreto 1333. ¿De qué año? Del 2018. Ahí hay un montón de herramientas que también tenemos que tener en el radar. ¿Y por qué hablo de abuso del derecho? Porque es una obligación que los trabajadores asistan a este tipo de evaluaciones. Y ahora que veamos los tipos de evaluaciones que tenemos, hay una que se convierte en una nueva estrategia para poder activar seguimientos en condiciones de salud. Y esto va a amarrar un montón de temas. Ausentismo. ¿A alguno le duele el ausentismo empresarial? ¿Han tenido? Entonces vamos a llevar herramientas y estrategias para tener gestión con propósito a través de esta resolución. Tenemos claro que si se les están obligando a los empresarios a hacer programas de pausas activas, pues se les va a solicitar a los trabajadores que asistan a estos programas. Disposiciones finales. ¿Qué voy a entender? Nosotros desde la sociedad científica logramos ser parte de este proyecto en la revisión, en la consultoría, en el análisis, pero justo esta mañana estábamos conversando la necesidad en la que aún estamos esperando que el ministerio nos entregue una herramienta que se conoce como el ABC para poder implementar esta resolución. Aún no ha salido. Tenemos también pendiente que estos ajustes o la forma de hacer las evaluaciones ocupacionales nos den línea directa por ministerio, y desde ese punto de vista, si bien ya la norma está no solo en vigencia, sino que tenemos que llevarlo a su aplicación, tienen que tener en cuenta que hay unos pendientes por el ministerio. Que sí es importante que sepan, sobre todo en la región en la que estamos, en Antioquia. La Dirección Territorial de Antioquia tiene 1000 nuevos inspectores, lo cual está haciendo que van a aumentar los procesos de vigilancia, inspección y verificación. Y como ya se dieron cuenta de todas las responsabilidades que tenemos, pues las sanciones serán para todos los actores. Incluye trabajadores, empleadores,
contratantes e incluso administradoras de riesgos laborales. Justo en este punto es cimientos para disfrutarnos unos 40 minutos técnicos y unos 20 minutos en el cual vamos a interactuar y vamos a resolver preguntas que, como le decía a mi querido Bernardo, es la mejor forma de nosotros transferir conocimiento. Bernardo, son tuyos. Hablemos de evaluaciones médicas ocupacionales. Muchas gracias, Manuel. Permítame, gracias. Primero agradecer a Manuel como presidente, a la Junta Directiva del capítulo de Antioquia por la amable invitación, por felicitarlos por la organización, muy buena organización, y pues a ustedes por estar aquí escuchándonos. Y de acuerdo con la buenísima introducción que nos hace Manuel, quiero continuar con este tema de los tipos de evaluaciones médicas ocupacionales. Los tipos de evaluaciones, sí, este es mejor. Tipos de evaluaciones médicas ocupacionales. Aquí están los 6 tipos de evaluaciones médicas ocupacionales que, de acuerdo con la 1843, tenemos que hacer. Ya Manuel nos dijo que ya estamos 2 días después de haberse vencido el plazo para implementarlo. Ahora, al inicio, porque no es fácil uno deshacerse de esa imagen en el engrama cerebral de la 2346. La 2346 hablaba de algunas de estas evaluaciones, pero no todas. ¿Sí? La 2346 salió hace 18 años. Pues a pesar de que, pues creo que somos afortunados en nuestro país en tener esto tan claro, faltaba aclarar algunas cosas. Y estos 6 tipos de evaluaciones médicas ocupacionales nos hacen pensar en la importancia, la relevancia que tiene la evaluación médica ocupacional bien hecha, que no es solamente un requisito, una exigencia para que no nos multen, sino el impacto que pueda tener sobre todo el sistema de gestión. Entonces, vamos a hablar de cada una de estas 6, comenzando por la evaluación médica de preingreso, que conocíamos antes también como evaluación preocupacional. Ahorita en la norma quedó solo preingreso, pero lo importante es considerar que es previa a la contratación. ¿Por qué es previa a la contratación? Porque lo que queremos saber es cómo es la condición de la salud de ese trabajador, de esa trabajadora que vamos a ingresar, para saber si puede realizar su labor en forma eficiente, sin perjuicio para él y para terceros. No voy a hablar mucho del concepto, porque es el tema que ahora Manuel va a hacer, y tampoco me voy a hacer auto-spoiler, porque después de Manuel voy a hablar de perfil del cargo, porque seguramente aquí es muy importante tenerlo en cuenta. Simplemente voy a hablar de los tipos de evaluaciones. Y esta de preingreso, además de lo que ustedes ven ahí, es decir, que debe ser con base en las demandas del oficio, que se establezcan producto de esa evaluación posibles restricciones. Para mí es muy importante siempre, no solo ahora, sino la evaluación preocupacional para mí ha sido importante porque es establecer una línea de base de cómo es la salud de una persona que ingresa a una empresa, en todo sentido. De manera que, sin hablar de si se va o no a contratar, asumamos que se va a contratar, de manera que es muy importante establecerla antes de su contratación. Entonces, cuando uno hace evaluaciones de preingreso, tiene en ocasiones pues muchas preguntas una vez se emite el certificado. Entonces lo llaman a uno los jefes del posible trabajador, o el trabajador lo espera cuando uno termina alguna consulta o sale de la oficina, porque el concepto no fue suficientemente considerado bien como para que lo contrataran. No estoy diciendo no apto. De manera que esto es muy importante, es un punto crítico para el médico ocupacional. Yo creo que cuando hablemos del perfil vamos a ver un poco más cuál es la relevancia y después de hablar del concepto. Ahora, el otro tipo de evaluación, que realmente vienen siendo 2, es la evaluación médica periódica, ¿sí? Tenemos la evaluación médica periódica programada
y la que es por cambio de ocupación. Eso realmente no cambió. Lo que cambia seguramente es el tiempo, la periodicidad. Antes no había un número exacto y ahora sí nos dicen que máximo cada 3 años una evaluación médica periódica. Pero pues lo puede máximo, no es mínimo, porque entonces algunas personas ya han preguntado, entonces ahora todas las vamos a hacer después de 3 años. No, porque va a depender, pues va a depender de cada empresa y va a depender del análisis que haga cada uno, ¿sí? Eso tiene que estar articulado con el sistema de gestión y también, muy importante, con los programas de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Entonces aquí no solamente se reivindica la función de la medicina del trabajo, del médico del trabajo en la compañía, en las empresas, sino que también la labor que se hace, ¿no? Recordemos, y eso es muy importante porque algunos piensan que la labor del médico del trabajo o médico ocupacional es solamente hacer una consulta médica y emitir un concepto. Y todo el desarrollo de estos programas de vigilancia, que también deben estar a cargo y nosotros trabajamos conjuntamente con otros profesionales, deben considerar el resultado para monitorear, este es el objetivo de esta evaluación, monitorear la exposición, el resultado de la exposición a esos factores de riesgo sobre la persona. Hay unas periodicidades que están muy claras, si uno mira, por ejemplo, las guías de atención integral en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, de la periodicidad para algunas, como por ejemplo para el ruido o para neumoconiosis, pues no va a ser obligatoriamente siempre cada 3 años. Entonces, es muy importante que esto se desarrolle de una manera articulada con el sistema de gestión. Y hay una dentro de las periódicas que es la que se relaciona con cambio de ocupación, que ese cambio de ocupación puede ser desde que temporalmente trasladan a una persona hasta, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa pública que haga procesos de concursos o de ascensos cuando tiene un ascenso. De manera que siempre es en función que haya un cambio en ese ambiente laboral, ¿sí?, donde vaya a verse afectada esa exposición. Obviamente, si yo voy a estar, si tengo una empresa que tiene operación nacional y me cambian y yo trabajaba en Cartagena y me mandan para Bogotá y tengo algún problema relacionado con la altitud, pues obviamente va a tener un impacto. Ese sería uno de los cambios, sin entrar en detalle con, por ejemplo, las instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el cambio de ocupación es muy importante y eso debería ser un tema también para verlo no solamente posterior a que se hace el cambio, sino antes que se haga el cambio. Entonces ya llevamos 2, la de preingreso y las periódicas. Las periódicas, las que son programadas, que la periodicidad la tenemos que establecer de acuerdo con el programa de vigilancia, y las de por cambio de ocupación, que pues básicamente va a depender de cuáles son esos cambios. Bueno, tenemos las evaluaciones médicas de egreso, también conocidas anteriormente como de retiro, y estas también me parece muy importante lograr hacerlas. Aquí hay una cuestión, el empleador está obligado a hacer las de preingreso, las periódicas, posincapacidad. Aquí lo importante, o sea, la obligación del empleador es notificar, ¿sí?, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la terminación del contrato de la persona, que debe hacerse la evaluación. Entonces suele suceder que la persona de pronto termina su relación laboral porque renuncia, no estemos pensando que lo despiden, y entonces se niega a hacerse el examen de egreso o dice no, mejor no lo hago, y realmente eso es un tema que no debería ser. Nosotros deberíamos propender para que las personas sí se lo hicieran. ¿Por qué razón? Porque definitivamente tenemos que hacer una evaluación de cómo termina. Recuerden que les dije con las de preingreso, que para mí es una línea de base. Entonces, si terminamos una relación laboral, pues tenemos que cerrar esa línea de base. Y si estamos hablando de una dinámica donde las personas cambian de empleo, van a otra empresa, pues resulta que este examen de egreso tendría que empatar con el examen de ingreso de la otra entidad o de la otra compañía, ¿sí? Y ahí a veces vemos problemas, porque finalmente acá en ocasiones podríamos encontrar lo que ustedes ven en la última línea, es que posiblemente se detecte algo que no esté detectado. Yo creo que para que esto pase, si en el sistema de gestión se lleva de manera ordenada una vigilancia y se hacen evaluaciones médicas periódicas,
pues tendría que ser algo muy nuevo, ¿no? Por ejemplo, no podría yo detectar aquí al final una hipoacusia, ¿sí? Si yo no hice un seguimiento periódico y la persona trabajó, por ejemplo, 10 años, obviamente bajo una condición donde hay exposición al ruido. Entonces aquí, en las evaluaciones médicas de egreso, sí, es la manera como definimos cómo termina esa relación laboral, pero también es muy importante que, si bien es cierto, no podemos exigir que esa persona que termina vaya, sí tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para poder cerrar ese ciclo. Bueno, y aquí viene una que no estaba antes, que es la de retorno laboral, no estaba con ese nombre, ¿sí? Y entonces el tema del retorno laboral tiene dos condiciones, una, que no sea por causas médicas, ¿cierto? Y que sea, no, por causas no médicas, y que sea un periodo igual o superior a 90 días calendario. Y la idea, ¿cuál es? Es que si una persona deja de estar en una empresa, por ejemplo, por una licencia no remunerada por 4 meses, pues muy probablemente va a tener cambios en su condición de salud que pueda verse afectada cuando vuelva a ingresar. De manera que esta evaluación médica por retorno laboral es muy importante también para marcar como una nueva línea, con una nueva etapa de la persona. Aquí habría una cuestión interesante para analizar, y es que, si bien es cierto, aquí dice causas no médicas, ¿sí? Pero yo creo que aquí hay algo que nosotros dejamos de hacer seguimiento y es necesario, y es después de una licencia de maternidad. Eso muy pocas empresas hacen una evaluación, y aquí sí lo saben ustedes seguramente mucho más, quienes son madres, pues hay cambios fisiológicos importantes después del parto, y eso tiene que tener un impacto y debe ser evaluado también dentro de nuestro sistema de gestión. Bueno, y nuevamente el objetivo es determinar si las condiciones de la persona van a verse afectadas con los riesgos, obviamente pensando en que puede haber algunos cambios en su salud. Post-incapacidad. Esta estaba en la resolución 2346, pero estaba en un parágrafo al final, y era un tema de amplia discusión porque no estaba definido cuándo se hacía. Aquí nos dicen que siempre cuando hay una incapacidad de más de 30 días. Sin embargo, es posible que se hagan en menos de 30 días. ¿En qué condiciones? Les puedo decir que es conveniente, basados en la vida real, en lo que me ha sucedido. Por ejemplo, si ustedes tienen labores en sus compañías relacionadas con tareas críticas, ¿sí? No pueden esperar 30 días. Yo antes lo aplicaba de una manera hipotética, en el sentido de que de pronto pasa algo, pero estoy hablando hace 15 años. Hasta que en una ocasión me sucedió que un trabajador con una incapacidad corta, de estas de 3 o 4 días, se reincorporó el sábado y de pronto tuvo un síncope cuando se bajó de la volqueta. Menos mal le dio cuando se bajó de la volqueta. Entonces resulta que se llevó a la IPS, a la atención de urgencias, y todo fue relacionado con un efecto adverso de una medicación que le prescribió el médico para manejo de su enfermedad, que era una enfermedad, un estado gripal, no era tampoco una gran enfermedad, ¿sí? Entonces, pues claro, debió haberle restringido tareas críticas, conducir, ¿sí? Debimos haberlo hecho. Claro, como dijo Manuel, la responsabilidad de las recomendaciones médico-laborales es de nosotros en seguridad en el trabajo. La recomendación médico-terapéutica es del médico tratante. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? De acuerdo con sus empresas, de acuerdo con sus riesgos, evalúen en qué casos pueden hacerla en menos de 30 días. Yo les digo qué hago. Yo tengo establecido una especie de trash para todas las incapacidades, donde hago unas preguntas básicas relacionadas con si está tomando alguna medicación, si tiene algún síntoma. Digamos que lo tomo como un filtro, porque tampoco podemos hacer evaluación por incapacidad a todo el mundo, porque eso va a alterar la operación de la empresa. Un aspecto especial en mi concepto, son las incapacidades después de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, porque aquí digamos que hay un foco también más importante, porque sí hay una relación directa con el trabajo, de manera que uno debería tener también una
buena sincronización entre los procesos de reincorporación laboral con estas evaluaciones. Y nos queda la última, que es la de seguimiento o control. Esta es muy interesante, porque esta nos lo mencionaba Manuel. Esta ya depende del sistema de gestión, ¿sí? Recientemente recibí una solicitud de alguien interesado, no del trabajador, que por qué yo citaba al trabajador para la semana entrante, siendo que las restricciones médicas se le vencían el año entrante. Entonces tengo pendiente la respuesta porque obviamente estoy acá, pero pues también es importante, claro, la persona está preocupada porque dice yo tengo restricciones médicas, que eso de alguna manera hay un paradigma que eso es como intocable desde el punto de vista laboral, pero a nosotros desde seguridad en el trabajo se nos obliga a que tratemos que la persona sea funcional. Entonces, pues tengo que verificar obviamente en detalle, ya el martes lo haré con calma, diciéndoles, mire, yo lo estoy haciendo porque les hago seguimiento y control, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante. ¿Para qué? Para el sistema de gestión, porque el análisis que hicimos en la empresa da que yo no puedo tener a la persona con restricciones por siempre. Bueno, de manera que aquí dejo para el siguiente tema que me parece súper importante que empatemos con Manuel y que nos hable sobre el concepto de aptitud. Yo creo que este funciona. Sí. ¿No? ¿Sí? Bueno. No, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo van? ¿Cierto? Hay cosas. Vamos a todas, pero realmente el interés es escucharlos a ustedes. ¿Qué sigue? Hablemos un poquitito de conceptos de aptitud. Sí, voy a cambiar de micrófono. Gracias. Sí, con el tema de conceptos de aptitud, tengo una sola lámina. Y esa sola lámina les va a entregar información suficiente y detallada. ¿Cuál es la lamentable situación? Quienes desarrollaron software de IPS, de SST, eran ingenieros. En ningún momento sientan a un médico a decir, venga, ¿cómo vamos a crear esto y cómo lo vamos a desarrollar? Y hoy todavía existen IPS que utilizan, porque el software está diseñado así, una casilla que dice no apto, ¿vale? Entonces, como primero se han tomado el trabajo de estar en este congreso, lo cual significa, y me conecta a mí la línea de pensamiento que les gusta la academia, pues ustedes van a llevar el lenguaje técnico real. Y ahí van a conectar cuando yo les decida, ajusten a sus proveedores. Ese dinero es recurso que ustedes están teniendo. Ya el martes pueden llamar y decir, ¿cómo vamos a implementar ustedes? ¿Qué hicieron ya en la IPS para implementar la resolución? Tengamos una reunión y empecemos a hacer todos las mínimas brechas para la gestión de la salud. Ahora, nuevamente, queda claro que solo se habla de presenta o no presenta restricciones. Coquito, si antes decían no apto, hoy se entiende como presenta restricciones. ¿Listo? Sin la palabra apto. La palabra apto está... La palabra apto, el ministerio insiste, y como estamos en términos académicos, ustedes ya son diferentes a los, si hay médicos aquí, a los 7,000 médicos que hay en todo el país, porque tenemos que hablar este lenguaje. Posiblemente muchos todavía digan no apto o apto. Hay una consideración específica y es con unas tareas puntuales como conductores, ahí sí se otorga ese concepto de no aptitud, puesto que hay una consideración como tal. Pero para todas las demás el ministerio insiste, solo me van a hablar de recomendaciones y restricciones. Fin del comunicado. Hay que ser muy coherente y es inconcebible que yo mande restricciones, no puede levantar más de 10 kilos, no puede hacer trabajo repetitivo de una persona que esté en una evaluación médica ocupacional preingreso. No tiene el más mínimo sentido. ¿Por qué? Porque no tiene una relación laboral en esos momentos. ¿Vale? Entonces, aquí es donde les pido el favor. Así como nosotros les estamos enseñando el lenguaje de los médicos SST, también nos permitan conocer el lenguaje de sus empresas y sus actividades económicas.
porque se tienen que sentar con sus proveedores a hacer esto. Algunas empresas dicen, ¿saben qué? Yo quiero un médico laboral. Lo puede hacer. Contrátelo como persona natural. No, no tengo el recurso. Por horas. También lo pueden hacer. No es que mi superaliado es una IPS con la que tengo 20 años. También lo puede hacer. Pero por favor, ajusten. ¿Cuáles procesos? Los de la resolución. ¿Qué sigue? Si no se entiende la palabra y ya todos tienen la línea de entender que no apto, no lo usamos, les voy a regalar realmente lo que debemos entender con un trabajador con una condición de salud. Y es porque esta es la forma de articular un montón de leyes que sí se conectan con la 1843. El que vea esto como una isla va a quedar corto en gestión. El que entienda esto como un ecosistema vivo, puesto que se trata de trabajadores, va a tener mejores resultados. Entonces, les propongo, para que ajusten todos sus procesos, ver a los trabajadores, a las personas, como un universo en donde confluye la vida intralaboral, la vida extralaboral, y lo más importante que puede tener un concepto hoy es cuáles son los compromisos a los que llegamos, puesto que desde el 2015 ese trabajador tiene responsabilidades conmigo y yo con él, la empresa también. Entonces sucede que hacemos evaluaciones ocupacionales para determinar un caso. No, yo no he ido donde el ortopedista y a mí nadie me dijo que trajera la historia clínica. ¿Y eso pasa? ¿O estoy hablando de algo raro? Entonces, es allí donde la información en seguridad y salud del trabajo, sobre todo en medicina laboral, yo muy jocosamente lo digo en clase con mis estudiantes, yo lo único que recibo verbal es el saludo, del resto todo va por escrito. Entonces, un modelo de concepto que responde a las necesidades, la exigencia y eso que esto también toca conectarlo con la reforma laboral, hace que ustedes por lo menos piensen en esas tres consideraciones. El mundo intralaboral, lo que vas a hacer aquí en la empresa. ¿Por qué? Porque evaluamos el medio ambiente de trabajo, tus funciones y tus tareas. ¿Qué vas a hacer en el mundo extralaboral? Yo tengo que preguntarte, mira, vos tenés hijos recién nacidos, chiquititos, pues, puesto que aquí no puedes levantar 5 kilos, bueno, ¿y cuánto pesa un bebé? ¿Vale? Y nos quedamos miopes o cortos porque los estamos cuidando en la empresa y pueden suceder otros fenómenos extralaborales que empeoren o agraven la situación. Y a veces somos muy ligeros en decir, tiene ganancia secundaria, es un simulador. También nos permitimos, por el contrario, decir, el desconocimiento es lo que más confianza falsa da, puesto que si yo no sé lo que me puede pasar, pues lo voy a hacer. Entonces, desde ese punto de vista hay que preguntar qué sucede en el mundo extralaboral. Mi última recomendación para que acorten brechas es ese compromiso. ¿Cuándo es tu próxima consulta de seguimiento con el ortopedista? El 10 de diciembre. Compromiso, el 10 de diciembre pides la copia de la historia clínica y el 11 tienes control conmigo. Las cosas claras, chicos. Y desde ese punto de vista verán cómo cambia la gestión. Vámonos justo ahora a entender nada más y nada menos que los requisitos mínimos para las evaluaciones ocupacionales. Bueno, muchas gracias, Manuel. Y aprovecho para, con esto último que estaba diciendo Manuel, para que quede muy claro. Mire lo interesante que Manuel me robó de alguna manera lo que les iba a decir ahora, pero básicamente para que ustedes le pongan cuidado al lema que está en sus escarapelas y lo que ven aquí, por ejemplo. En este escenario estamos teniendo aprendizaje, les estamos contando de nuestras experiencias y aparte de eso, tocó un tema muy importante y es esa empatía que debemos tener todos
con el trabajador, con la empresa, ¿sí? Y también de paso, esto debe ser bilateral, que tengan empatía con el médico, ¿sí? De manera que esto, vuelvo y les digo, como está acá, y aparte de todo con lo que finalmente dice acá, en un mundo intergeneracional, me parece que cae muy bien con la aplicación de la 1843. Bueno, ahora, esto es un tema que ustedes en sus empresas, o si son IPS, o si son médicos, debieron de ya garantizar que lo tengan, porque dice, el empleador debe entregar este perfil del cargo, supuestamente hasta hace 2 días. Ya entonces las IPS lo debieron de recibir, o los médicos que hacen las consultas. Y si ustedes son las empresas que contratan gente, que tienen a cargo sistemas de gestión, ya lo debieron entregar. Bueno, el perfil del cargo va a reemplazar, sin que sean definiciones iguales, al profesiograma. El problema con el profesiograma es que, primero, no había una definición que lo amparara en la ley colombiana. Sinceramente no he logrado detectar quién se inventó ese concepto, si es un concepto netamente colombiano, si es un concepto hispanoamericano, o si de pronto lo trajimos y lo adaptamos de otro lado. De alguna manera, sobre todo en la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, desde el pasado tratamos de hacer algo similar con ese profesiograma, con lo que ahora conocemos como perfil del cargo. Entonces, nosotros tenemos ahora que entregar como empresas o recibir como IPS o como médicos esto para hacer las evaluaciones médicas ocupacionales, para que el médico pueda producir su concepto de aptitud, necesitamos esa información. Y lo primero es el perfil del cargo. Aquí nos dice que hay unos elementos muy puntuales para realizar ese perfil del cargo. Algunos parece que se repitieran con los que aparecen debajo de lo que está ahí en la diapositiva como perfil del cargo. Las funciones de los trabajadores. Primera cuestión bien importante, que no las teníamos necesariamente. Era algo que en la anterior resolución, o sea, en la 2346 decía, sí, tienen que entregar el perfil del cargo y las condiciones ambientales y demás que van a tener los trabajadores, pero solo lo mencionaba para las evaluaciones de preingreso. Aquí el perfil del cargo es para todas las evaluaciones, no solamente para las de preingreso. Y en el perfil del cargo, aparte de las funciones, deben ir las competencias, las habilidades y también deben ir los requisitos físicos, los requisitos técnicos, psicológicos y además de alguna manera, sin ser exactamente igual, los riesgos a los cuales va a estar expuesto el trabajador, ¿sí? Eso compone en buena parte el perfil del cargo. No obstante, también dice la norma que deben incluirse los indicadores epidemiológicos, o sea, el comportamiento del factor de riesgo en el cargo, que de alguna manera junto con la matriz de peligros, identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, esto sí les voy a hablar yo creo que de historia patria, hablamos de lo que hace muchos años decía la GTC 034, era que había 2 cosas que hacer, diagnóstico de condiciones de salud y diagnóstico de condiciones de trabajo, cuando hablábamos de programas de salud ocupacional. La esencia es que uno sepa como médico, si va a evaluar a alguien, cuáles son las condiciones de trabajo de las cuales va a tener la persona y cuáles son las condiciones de salud. No solamente, pues obvio, si vamos a hacer un preingreso no la conocemos por la empresa, pero sí las condiciones de salud de esa empresa, ¿sí? De manera que esas dos junto con el perfil del cargo, que los elementos que les dije, que son 7, va unido con los indicadores epidemiológicos. Esto quiere decir que tendremos que hablar de accidentalidad, de enfermedad laboral, de indicadores en general. La matriz de peligros también debe compartirse dentro de los documentos que van para la IPS que hace las evaluaciones. Y viene otro punto también supremamente importante, y es los estudios técnicos adicionales. Y nos mencionan pues cosas que debemos tener. Por ejemplo, estudios de higiene industrial. Obviamente, si realmente requiere en esa empresa tener estudios de higiene ocupacional, industrial. Los resultados de la batería de riesgo psicosocial, si tenemos análisis específicos biomecánicos o una matriz ergonómica y los análisis de exposición a agentes cancerígenos.
Si ustedes recuerdan, en la 2346 lo decía de manera dispersa, pero no lo decía integrado a la información que está muy relacionada con el perfil del cargo. Y otro punto bien importante que algunos lo resaltan, algunos sobre todo miembros de la sociedad, y es que realmente sí existe, porque no para todo hay, sí existen indicadores biológicos específicos que debemos tener en la empresa. Entonces, el tema de la información que le debemos dar a la IPS o al médico nos hace garantizar que tengamos otra serie de documentos y de requisitos legales dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Sí? Tendremos que tener todo esto. Ahora, si el médico considera que requiere una información adicional, porque todo esto no es suficiente, entonces pues le puede pedir a la empresa. Obviamente tiene que haber un carácter que sea razonable, ¿no? Pero yo pienso sinceramente que si le entregamos todo esto, que es bastante grande, pues bastante información tiene que leerse el médico o la IPS. Les cuento que en mi trabajo que hice, antes de venirme al evento, les envié todo esto a los que tienen que hacer las evaluaciones y les dije que si querían el martes entrante nos veíamos en mi oficina para explicárselo, porque yo creo que es importante también, no solamente es enviar esa información, porque puede que si uno es el médico de la empresa y tiene a cargo el sistema, pues lo conozca, pero una persona que no conoce la empresa, pues tendrá muchas preguntas. Entonces, más que pidan información es poderles explicar. Entonces, creo que con este punto de la información mínima para las evaluaciones, ahora pasamos con el otro punto que son las preguntas. Momento. Vale. Es un tema como de señal, pero ya nos dijeron. Bueno, les voy a proponer algo. Pregunta corta, respuesta corta. ¿Listo? Porque sabemos lo que importa el tema. Tenemos aproximadamente unos 15 minutitos. Nosotros habíamos traído unas 4 preguntas, pero estoy seguro que ya van a salir aquí. Sí, le voy a pedir el favor a Lucas que cuando estén faltando unos 4 o 5 minutitos, nos levantes la paleta porque en esta ronda de preguntas, si bien vamos a ocupar la mayor cantidad que podamos, Bernardo y yo les tenemos una última lámina que es lo mínimo con lo que ya deben estar pensando. ¿Estamos claros? Listo, arrancamos. ¿Quién va? Bueno, empezamos en orden de aquí hacia allá. Primero las damas. Bueno, yo tenía 3 preguntas. Pero bueno, yo creo que son sencillas de contestar. ¿Cuál es la diferencia? No, usted nos hablaba de que vale la pena hacer evaluaciones post-incapacidad a incapacidades inferiores a 30 días. Esa evaluación no se podría sustituir por una de seguimiento, teniendo en cuenta pues que obedece como a una condición de salud del trabajador. ¿Podría ser? Es la primera. Y si en el examen de ingreso se identifica alguna condición de salud que pueda causar una limitación en las actividades laborales, ¿cómo se debería consignar eso? ¿Como una recomendación, como una restricción? Y si en el examen de control no se presenta historia clínica actualizada, se levantan las restricciones. Consultoría que no genera honorarios. Bueno, entonces, si quiere comenzar, yo completo. Yo arranco con posincapacidad. Perfecto. Y te quedas con las otras dos. Bueno. Salomónicamente hablando, Bernardo, ¿no? De acuerdo. Posincapacidad. Llévense el siguiente concepto. El ministerio resuelve un gran problema que teníamos y era que sí existía el concepto de posincapacidad en la 2346, pero aquí usó un único tema y se habla de severidad. Para sus cuadernos, para sus estrategias mentales y para sus líneas de trabajo. Cuando hablen de ausentismo, yo antes decía, siempre son 3 estrategias de gestión del ausentismo. Son 4. Arrancamos con la primera. El ausentismo lo midan por severidad. Fue lo que hizo el ministerio. A todos los que llevan 30 o más, evaluación post-incapacidad. Pero deja un parágrafo que dice las condiciones que la empresa considere. Y me parece que es un muy buen seguro al sistema, porque lo que está haciendo con ella es que, depende de la madurez tuya como empresa, lo que vas a hacer es
el ausentismo se mide no solo por severidad, sino por frecuencia. Muchas empresas dicen, son tan preocupantes para nosotros en la gestión el que se incapacita en un mes 4 veces de a un día. Y esa es la gestión de la frecuencia. La tercera, diagnósticos de interés. Hay empresas que dicen, bueno, mi factor de riesgo es radiaciones ionizantes, cualquier diagnóstico relacionado con esa consecuencia, no me importa el número de días de incapacidad, vamos a hacer una evaluación post-incapacidad para hacerle seguimiento. Y la cuarta es el origen, puesto que ya lo hablábamos, y cuando hablamos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pongan lupa allí. Entonces, post-incapacidad, se les obliga a todas más de 30 días. Hacia atrás, depende de la madurez de las empresas, de su médico laboral, si es juicioso, si son académicos, si les gusta, si entienden, si lo quieren aplicar. Y por último, no vamos a confundir una evaluación de seguimiento y control que tiene un concepto claro con una posincapacidad. Posincapacidad tiene detrás de ella un certificado de incapacidad. ¿En dónde van a dejar ustedes consignados eso? En su programa. Eso tiene que quedar en un programa específico de gestión del ausentismo, del programa de reincorporación laboral, y ahí dejan sus criterios. El mínimo obligatorio, 30 días. Bernardo, las otras bueno, dos. Muchas gracias. Yo quisiera, es que es imposible no comentar los temas. Y, algo más frente a la posincapacidad, es que el insumo para la posincapacidad es la incapacidad. Y el insumo para el seguimiento y control es lo que como empresa yo decidí seguir para ver cómo está la salud de la persona. De manera que sí, o sea, no solo porque aparezcan en el artículo numeradas, sí tiene un sentido. Bueno, el otro tema es cómo debe aparecer el certificado. Ya sabemos en qué casos es que aplica la palabra de aptitud, ¿sí? Pero dentro de los elementos que nos dijo Manuel que debe contener el certificado, está las recomendaciones y las restricciones, que eso es lo que uno le puede comunicar como médico al empleador. Entonces, el empleador, se me olvidó también en esto que hablábamos de empatía y de comunicación, también tiene que entender que le va a llegar eso y que eso va a ser un insumo en los procesos de selección y que ellos tienen que interpretarlo. Este caso no lo conté de lo que les estaba hablando, pero también recientemente me pasó. Entonces decía que por un hallazgo, ¿sí? No decía en el concepto, pero la restricción decía que no era recomendable que condujera. Y dentro de conducción. Y dentro de las funciones, si bien es cierto la persona no era conductor, una de las funciones era conducción. Entonces, lo que usualmente pasa es que nosotros como médicos no debemos determinar si la persona la contratan o no. Si la empresa en su proceso de selección determina que va a contratar a alguien que dentro de sus funciones tiene conducir, pero que no puede conducir, pues eso sí ya es un tema para manejarlo internamente, porque de pronto las otras 10 funciones que tiene, para las otras 10 funciones es muy buena la persona y tiene excelentes capacidades y va a solucionar un problema de la empresa, pues es un tema también de verlo de parte y parte. Y la última, es muy frecuente que las personas digan, a mí no me dijeron que tenía que traer la historia, y no hay manera otra que sea a través del trabajador, ¿sí? Porque pues hay un tema de custodia y demás. Entonces lo que toca es hacer una labor de explicarle muy bien, si ustedes usan mecanismos formales, correos o carta, decirle que por favor lleve la historia, ¿sí? Y pues obviamente documentando, porque suele pasar que se sienta y le dice al médico, no, a mí no me dijeron. Y eso pasa mucho en los casos de seguimiento y control. Y como el que les conté, que por qué lo estoy citando antes de que se le venzan las restricciones, está en una zona de confort la persona. Entonces es mejor usar como formas amables y dejar evidencia de que se le está diciendo que lleve la historia, porque sin la historia no le podemos hacer seguimiento adecuado. Sí, pero se pueden levantar esas restricciones y definitivamente no lleva, porque es que a mí me ha pasado, y me pasó con un médico ocupacional en particular que empezó a colocarle temporalidades cortas, 2 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mes, 15 días, ¿sí? Y así se la llevó todo un año con unas restricciones y nunca llevó la historia. Y no uno, sino muchos. Es posible que si uno toma una decisión como la que usted dice, entonces ahí se aparezca con la historia. O se destapen realidades que no se sabían. Entonces, pues,
Obviamente hay que saber tener un buen control de eso, pero si finalmente no lleva, no hay evidencia. Ahora, si no lleva historia, pero al examen físico sí tiene hallazgos, pues no. Concatenado con el tema de la historia clínica, ¿un colaborador se puede abstener de presentar la historia clínica donde el médico debe definir una recomendación o restricción? Y si se mantiene en la posición de no presentar, ¿qué hacemos? Respuesta corta, no. Ya lo vimos, es una responsabilidad de los trabajadores entregar información veraz, oportuna y clara y asistir a las evaluaciones médicas ocupacionales. Oído al médico en su consulta, porque ese tilín, la policía. Oh no, la policía. Lucas, un par de minutitos más. Vengan, que la respuesta corta no. ¿Listo? Vamos. Bueno, si una persona, ya, cuando se hace cambio de ocupación y no se cambia el peligro, de todas maneras, así se vaya a hacer cambio de ocupación, ¿se tiene que hacer el examen? Esa es una. O sea, son de respuesta sencilla. Sí la o no. otra es, si se detecta una enfermedad laboral o sospecha, se remite la EPS. ¿Quién remite? El empleador tiene que remitir. Cuando decías apto, no apto, conductores y tareas de alto riesgo, me imagino, ¿cierto? Y los requisitos mínimos de… ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? Vamos de una. La primera. La primera. No, cambio pues de ocupación. no, cambia de ocupación. Sí. Hay que hacer la evaluación. La segunda. En el concepto, el médico, en su concepto coloca remisión a EPS. Listo. La tercera. La tercera era que los requisitos mínimos del examen médico también para el ingreso tiene que suministrarse toda la información. Toda la información que el doctor Bernardo compartió, ya que están entregándosela a sus proveedores. Sean IPS, entidades jurídicas o personas naturales, cualquier de las dos herramientas puede ser. Y la última. Lucas, tú tienes problemas, nosotros no. Sí, las que son cargos específicos pueden usarse, pero ya sabes que la norma lo dijo al inicio, estas 6 no se modifican, para todas las demás presentan o no presentan recomendaciones o restricciones. Bernardo, vamos a ser un poquito equitativos, vamos a esa fila de allá, hay una manito levantada. Vale. Solo es una. ¿Qué solo es una? Solo es una. ¿Qué visión tienen de las recomendaciones y restricciones que traen los empleados de entidades por médicos generales y especialistas que no son médicos laborales? ¿Cómo manejarlo ante el sistema de gestión? Listo, Bernardo, ¿vas? Sí, Hágale, perfecto. de una. De hecho, voy a hacer algo rápido, Sí. y es que lo hemos hablado con Manuel, pero ahora me queda más claro, no solo por la falta de tiempo, pero vamos a hacer otros procesos de formación específica en este tema, así es que por favor estén atentos. Mire, para mí de las mejores cosas que tiene la nueva norma es que por fin aclara qué son recomendaciones médico-terapéuticas y qué son recomendaciones médico-laborales y restricciones laborales. Entonces, sí, solo sí, las recomendaciones médico-laborales las expide un médico especialista en salud ocupacional, seguridad en el trabajo, medicina del trabajo con licencia vigente. Lo demás son recomendaciones médico-terapéuticas que deben ser tenidas en cuenta por el médico especialista en seguridad en el trabajo, pero que no tienen el carácter de laboral. Entonces, si el especialista, el ortopedista especialista en miembro superior, supraespecialista en la mano y en el quinto dedo, emite una restricción para que lo dejen trabajando en la casa y le reduzcan el horario laboral, eso no tiene validez. Eso es muy importante. Aquí hay una quinta pregunta. Momento. Vamos a hacer una cosita más. Beli tiene una cosa que quiere sumar, adelante. Buenos días para todos. Buenos días. Pues, gracias, doctores, por permitirme interpelar. Belisario les habla, ¿listos? Si usted tiene la escarapela, ahí dice Belisario, ese soy yo. Publicidad política pagada. Paga. ¿Listos? Tengo derecho. No voy a preguntar, voy a interpelar. Cuando hablamos de la historia clínica y que el trabajador no la lleva, antes de 1843 era una pesadilla. Nos tocaba meterlo en el reglamento, nos tocaba meterlo en el trabajo, en el reglamento de higiene, en el contrato de trabajo. Hoy
1843 lo vuelve una obligación. Y si el trabajador no lleva la historia clínica, usted amablemente le puede decir que en la próxima deberá llevarla, y si no, estaría frente a una falta grave. ¿Y falta grave lo llevaría a dónde? Yo no quería contarles nada más que eso. Nos vemos en el Salón Antioquia 2. Chao. Gracias. Gracias, Beli. Vamos aquí. Hola, bueno, continuando con la idea de ella, a mí me ha pasado muchos casos que, bueno, trabajo con personal que trabaja prácticamente 8 horas de pie y muchas veces el ausentismo que tienen es por accidente de tránsito, fracturas y demás. Vale. Por lo general, siempre, un 85-90% de las recomendaciones que nos deja el ortopedista cuando se emite un reintegro laboral es descanso por cada hora, aproximadamente 20 minutos, por lo menos un intercambio de postura, vale, bípeda o ausente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros por parte de la empresa? Tenemos en cuenta esas recomendaciones o restricciones y las remitimos al médico laboral para que él haga pues su revisión correspondiente. ¿Qué nos ha pasado? A mi consideración, la persona pues ya podía trabajar porque ya se había visto que andaba en moto o estaba haciendo otras actividades extralaborales como jugar fútbol y demás. Estaba con unas recomendaciones de 6 meses por parte del ortopedista y yo inclusive llamé al médico laboral, le expliqué la situación y él me dice, yo no puedo hacer nada más a lo que el ortopedista está diciendo en su historia clínica. Bueno, varias cosas contundentes. Uno, la curva de aprendizaje en nuestro país es lenta. Incluso a veces los que son especialistas en SST, a veces nosotros llegamos a hablar de este tema y ¿eso es nuevo? Hablamos de situaciones de abuso del derecho que están hablando desde el 2018 y decía, ¿eso cuándo salió? Entonces, lo primero, ustedes ya estando aquí tienen la obligación de llevar este concepto. Y ya se van a dar cuenta quiénes ya están conectados y quiénes no están conectados. Porque lo bueno, así sea que lo haga una sola persona, es lo bueno. Lo malo, así sea que lo hagan todos, sigue estando mal. Recomendaciones médico-terapéuticas, todo lo que venga de médicos tratantes. Nosotros somos los únicos que podemos emitir recomendaciones y o restricciones con el apellido. ¿Cuál? Laboral. Listo. Para todo lo demás van a encontrar ajustes. Yo le voy a pedir a Génesis que comparta solo la última lámina para que tengan realmente tareas para el martes. Porque muchos piensan y dicen, ay no, solo voy a hablar con la IPS o con el médico laboral. Hay que hablar de procesos disciplinarios, hay que hablar de un montón de gestiones. Así que última lámina, Génesis. Lucas, te agradezco a ti esa lámina. Ahí tienen, me quitaron y todo. Me echaron. Ya con Lucas no era suficiente. Bernardo, muchísimas gracias por compartir este espacio muchas conmigo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Bueno, con eso terminamos la exposición y para los que quieran continuar acá con las exposiciones del Salón Sucre, retomamos en 3 minuticos con la próxima exposición, así que pueden salir, tomarse un cafecito, caminar un rato, respirar, despejarse